Amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a leeros una parte de este libro, de esta obra, que se titula Locos Egregios, y está escrita por Juan Antonio Vallejo Nájera, que fue un famoso, ya murió, un famoso psiquiatra y al mismo tiempo una persona muy culta. Fue también escritor y escribió obra, novela histórica y novela y obra de divulgación científica también. Bueno, esta obra dice aquí Memoria de la Historia, una visión muy original de personajes esenciales del pasado. Aquí analiza personajes importantes de la historia y lo analiza también, habla de historia, de lo que representaron, está muy bien expresado, por eso yo voy a hablar poco. Y además desde el punto de vista psiquiátrico, porque estos personajes que él describe aquí, que son muchos, tenían problemas psiquiátricos según Vallejo Nájera. Entonces analiza la historia de ellos. Bueno, y voy a leeros en concreto, que fue el que más me gustó a mí, de Abderramán III. Abderramán III vivió en el siglo X, en el año 912 o así, subió al poder. Y hay que tener en cuenta, solamente para situarnos, bien, porque aquí lo explica muy bien, me voy a limitar a leerlo, que en esa época, 912 o así, ni siquiera existía el reino de Castilla. O sea, Castilla era un condado y estaba entonces Fernán González, que fue el unificador de Castilla, unificó tierras que estaban, fue el fundador de Castilla, pero era un condado. O sea, un territorio por un conde, gobernado por un conde, eso es un condado. Y ni siquiera existía el reino de Aragón, ni Cataluña. Existía solamente el reino de Asturias, que fue cuando empezó la Reconquista, porque en el 711 los musulmanes invadieron toda la península ibérica. Entonces la Reconquista empezó en Asturias, pues existía en esa época el reino de Asturias y León, Astur-Leonés. Y bueno, y estaba la marca hispánica, que era la frontera que separaba lo que es España ahora de Francia. Ahí Carlomagno puso en la marca hispánica, pues eran marqueses o condes, o sea, territorio para que no pasaran los musulmanes a su territorio. Y de ahí surgió posteriormente Cataluña, el Reino de Aragón y bueno, y más, que no me acuerdo ahora. Bueno, con estas premisas, bueno, se fundó Vallejo Nájera para su estudio psiquiátrico de Mohamed III, Abderramán III, en escritos que el propio Abderramán III dejó. Y en base a eso, pues estudió su carácter. Y bueno, este es el que más me gustó de todos los, y hay muchos personajes, porque me parece muy interesante. Desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista psicológico nos hacen pensar de la vida y nos enseñan de historia. Comienzo la lectura. Pónganse ustedes cómodos, que nos trasladamos al siglo X de nuestra era, a la España del Al-Ándalus. Comienzo. Abderramán III, octavo emir de Córdoba y primero en usar el título de califa, subió al trono a los 22 años y en él permaneció hasta su muerte en el año 961, hecho ya un tanto excepcional, tras más de 50 años de reinado triunfal. Llegó en sus incursiones hasta Francia, Fez, Orán y Túnez. Acumuló inmensas riquezas que supo disfrutar, gozando asimismo de la cultura, que alcanzó un gran esplendor durante su reinado. Su interés por la medicina, de la que fundó la primera academia de Europa en Córdoba, puede deberse en parte al padecimiento de la enfermedad sagrada que compartió con Julio César y Napoleón, y como éste manifestó un rasgo caracteriológico asociado a cierta forma de epilepsia, la obsesión por el orden y organización, que en ambos casos les facilita la de sus respectivos imperios, y de modo más destacado en Abderramán, el matiz prolijo, detallista de este temperamento, que le lleva a anotar cuidadosamente y con toda precisión el número exacto de días en que había sido feliz, en un curioso testamento espiritual que es el principal motivo de esta reseña biográfica, o sea, que se basa en escritos que él mismo dejó.
Dice, pocos hombres han tenido tantos motivos para estar satisfechos de su propio destino. Claro ejemplo de elegido por los dioses, quienes además de seleccionarlo de entre los muchos posibles candidatos al trono de su abuelo, hicieron que la preferencia de éste por Abderramán, a cuyo padre había hecho asesinar, no se acompañase de las habituales y amargas luchas de familia por la sucesión de la herencia, pues su tío, Al-Mudaffar, con más derechos, aceptó fielmente la decisión arbitraria de Abderramán II, que era su abuelo, que le dejó el trono. Y a su sobrino prestó no solo acatamiento, sino entusiasta apoyo, o sea, esto es que su tío se conformó a que el trono le correspondía a él. Y a su sobrino prestó no solo acatamiento, sino entusiasta apoyo como el más valiente y hábil de sus generales, logrando para Abderramán muchas de las grandes victorias militares que fueron extendiendo y consolidando su imperio. El que fue el primer califa, convirtió en un califato. El Al-Ándalus estaba hecho una pena y él lo hizo grande. Del esplendor de aquella Córdoba, de más de 500.000 de habitantes, dieron reiterados testimonios con su asombro las sucesivas embajadas que de otros países fueron llevando, y por todo el mundo esparcieron noticias de las maravillas que en Córdoba y Medina Zahara rodeaban al soberano. Una de las anécdotas más curiosas y reveladoras de este reinado es la de la alianza con Sancho I, el Craso. Como es sabido, este príncipe de enorme obesidad, que estaba muy gordo, este era de Navarra, creo que era rey de Navarra. Como es sabido, este príncipe de enorme obesidad, por eso el sobrenombre de El Gordo o El Craso, sube al trono al morir su hermano Ordoño III en el año 955. Pero el conde de Castilla, Fernán González, tiene poderío suficiente para imponer a su preferido, el cual, destronando a Sancho, se corona como Ordoño IV. Es una de las tantas historias de la España medieval que no tendría interés si no fuese por la singular del desenlace y especialmente por el modo como éste se realiza. Sancho I, el Gordo, destronado, transporta su gran pesadumbre y sus muchos kilos a la vera de su tío don García de Navarra en busca de su apoyo y consejo. Siempre es más cómodo proporcionar consejo que dar ayuda, y don García da al desventurado Sancho el más inesperado de los asesoramientos. Antes de nada debe corregir su anormal gordura, y para ello solo los mejores médicos del mundo pueden ayudarle, y estos están en Córdoba, y allí va. O sea que los mejores médicos del mundo en esa época estaban en Córdoba, y esto fue por el engrandecimiento que hizo del gran andaluz Abderramán III. Ya es notable el consejo, pero aún la dócil convicción con que Sancho lo acepta, y colma la serie de sorpresas de esta extraña historia el que los médicos de Córdoba logran curarle, siendo aún hoy notable proeza técnica la corrección de una obesidad patológica, de etiología endocrina, como era la de Sancho I. O sea, se va a Córdoba el rey este gordo, que era rey de Navarra, no sé si era Astur-León, si eran los únicos dos reinos que existían, Navarra y Astur. Estaba muy gordo y su tío le aconseja que se vaya a los mejores médicos del mundo que están en Córdoba. Y se va allí y ahí le hicieron un tratamiento, tenía una obesidad mórbida y vino hecho un fideo. O sea, es que es increíble, son cosas. Yo en el momento que lo leí me reía mucho. Pero ahora ya como lo sé, pues ya no me hace tanta gracia, pero la verdad es que la primera vez que lo leí me partía de risa. Abderramán, que recibió a Sancho y a su numeroso séquito preparado por la embajada que con tal motivo le había enviado don García, trata al monarca destronado con la mayor afabilidad. Se establece entre ellos tan cordial relación que Sancho pide y obtiene una alianza con su huésped cordobés. Y recuperada salud y agilidad, gracias a los cuidados de los médicos, especialmente Hasdai, está en condiciones de encabezar el ejército que Abderramán le presta con la conquista de su trono. Es que al gordo lo destronaron. Y entonces se fue a Córdoba, que allí decían que estaban los mejores médicos, que quedó en línea, y entonces Abderramán lo ayudó y recuperó el trono.
Abderramán, dotado al parecer de todas las virtudes y gracias, goza, según sus cronistas, de notable prestancia física. Es el más hermoso y gentil de los muslines, de color rosado y ojos azules. Bueno, es que Abderramán, que lo he leído aquí en este otro libro, voy a leeros cosas de aquí, 150 figuras estelares de la historia, también habla de Abderramán. Y aquí dice que era hijo, no sé si lo dirá por aquí, Abderramán en realidad era hijo de un príncipe musulmán, pero era hijo de una vascona, de una esclava vasca, o sea que era vasco y musulmán. Ahí salió el tío. Entre sus rasgos morales descuellan la amabilidad, la bondad y la prudencia, y una buena manifestada la tendencia a la clemencia. La piel rosada y ojos azules se deben a que es hijo de María, mora de estirpe cristiana, lo que durante su reinado facilitó la tranquila participación en el bienestar común de la numerosa población cristiana de Córdoba, pese al fervor musulmán del califa. Tal buena armonía estuvo a punto de romperse del modo más inesperado y es muy ilustrativo del carácter, parsimonia y puntillismo energético de Abderramán el que se desarrolla hasta un en toda esta serie de incidentes que comienzan con el envío, no se sabe por qué, de una embajada a Otón en la remota Alemania. Puede llamarse esta curiosa historia la de los protocolarios improperios epistolares, pues Abderramán III envía a sus embajadores a Otón cargados de presentes deslumbradores, pero también, y aquí radica el problema, con una carta y en ella, según el protocolo y costumbres musulmanes, verdadera obligación moral, se inicia el escrito con grande alabanza a Mahoma, al islamismo y también, sigue al parecer siendo lo protocolario, con no menos grandes insultos al cristianismo y su divino fundador. Le manda una carta a Otón, que será el gobernante de Alemania, como está diciendo aquí, pues con muchas alabanzas a Mahoma y con insultos al cristianismo. Por fortuna para Otón, Córdoba está muy lejos y no puede emprender una guerra contra ella, pero tampoco aceptar la misiva blasfema, y a ella debe contestar de manera apropiada con otra equivalente, pero de signo cristiano, cuya redacción queda encargada a su hermano Bruno, arzobispo de Colonia. Aquel le contesta con un montón de insultos al Islam, porque como está lejos no puede ir a la guerra si no hubiera ido. La vivencia del tiempo no era en el siglo X la de nuestros días, y la carta tardó casi 3 años en estar lograda de modo satisfactorio. Los embajadores de Abderramán han estado retenidos, decorosamente tratados, en la corte de Otón, y con ellos ha de regresar la embajada de este con la famosa carta. ¿Quién se prestará a llevarla? No es misión grata, pues resulta muy probable que el mensajero sea ejecutado entre atroces tormentos. Es lo que la ley musulmana impone a quienes insultan al profeta, y no son precisamente alabanzas a Mahoma lo que contiene la real misiva. Surge al fin un voluntario, conscientemente dispuesto al martirio, en la persona de un monje de la abadía de Gorza llamado Juan, quien en su abnegación va a complicar enormemente las cosas. O sea, después de 3 años de la embajada al monarca alemán, a que le escribe una carta de muchos insultos contra el Islam, y se ofrece a llevarle la carta un monje llamado Juan. Llega al fin a Córdoba Juan de Gorza, acompañado de otro monje también resignado a la misma suerte, pero se encuentran en una inesperada situación, típico fruto de la astucia benevolente de Abderramán. Son recibidos amablemente, pero pasan los meses sin audiencia del califa y por tanto sin posible entrega de la misiva de Otón. Preguntan y se les contesta que el califa ha decidido que, como sus embajadores han esperado 3 años, por lo menos el triple deben aguardar los de Otón, a quienes por tanto no piensa recibir hasta dentro de 9 años. El motivo real de este aparente desplante puntilloso es que Abderramán conoce en esencia el contenido de la carta y sabe que al leerla, su propia ley, a la que ni él mismo puede sustraerse, le obliga a la ejecución de su emisario, y esto no lo desea de ningún modo. Abderramán nunca pelea por nimiedades, tiene un temple pacificador.
Sus muchas guerras fueron o provocadas por otros o convenientes, y siempre procura dejar abierta la puerta a la negociación apaciguadora. Los 9 años son una oportuna tregua autoinventada para la tranquilidad de la comunidad cristiana de Córdoba, alarmada con todo este latente conflicto que a la postre puede descargar sobre sus cabezas. Existen personas muy dotadas para una determinada misión, pero no para otra. Esto le pasa a Juan de Gorza, el monje, de excepcionales actitudes para Martín, pero para nada más. Este hombre se empeña en cumplir su encargo, con alarma creciente de la comunidad cristiana de Córdoba, que tiembla ante la posibilidad de romper el difícil equilibrio de tolerancia religiosa. Lo van a matar cuando lleve la carta el tonto y le da 9 años a Terramán, esperar 9 años y el tonto, que la lea ya. Por ello, no solo el obispo mozárabe de Córdoba, sino también el representante judío Hasdén, le halagan primero y coaccionan después sin ningún éxito. Juan insiste en que tiene que servir a su rey presentándose ante el califa. Hasdén, con una hábil negociación con Abderramán, que acepta de buen grado la idea, le ofrece ser recibido por el califa si no lleva la carta. El candidato a mártir no acepta, y la comunidad cristiana, que hasta ese momento lo ha mantenido, lo abandona a su suerte, ya que la de vagar mendigando por la Córdoba hostil. Al fin, ante los razonamientos abrumadores sobre el daño que puede desencadenar, acepta una solución de compromiso. Parte un emisario hacia Frankfurt a entrevistarse con Otón. Este, bien informado, envía un nuevo embajador con otra carta de instrucciones para Juan a fin de que no presente la primera y en su lugar negocie un tratado de amistad con el califa. Abderramán, sentido del humor, deseo de recompensar la tozuda dignidad de Juan, se niega a recibir al nuevo embajador de Otón, sin haberlo hecho antes con el primero. Ahora, en este tragicómico carrusel de desatino, Juan de Gorza, famélico y andrajoso, pone de nuevo en marcha su notoria capacidad entorpecedora. Sí, tras vegetar en la miseria, ha de visitar al califa. Lo hará con el hábito de su orden, harapiento desde que los cristianos le abandonaron. Es de imaginar el pánico con que los cristianos llevan la noticia de la nueva imposición. El califa está de buen talante y entrega 10 libras de plata para que Juan pueda presentarse dignamente vestido. Grande debió ser la tentación de los cristianos a martirizarlo, ellos mismos, cuando Juan entrega la plata a los pobres y comenta: no desprecio los dones de los reyes, pero no puedo llevar sino el hábito de mi orden. Abderramán muestra un temple sorprendente y altura de espíritu ordenado. Que se presente como quiera, en un saco si lo prefiere, que no por eso he de recibirle peor. Y lo hace con solemnidad, lo recibe con solemnidad. Siguen varias entrevistas. Al califa le cae en gracia la reciedumbre de Juan de Gorza y acuerda el convenio solicitado por Otón, a cuya corte regresa. No sabemos si triunfante o decepcionado, el noble y extraño terco de Juan Gorza, que tan cerca estuvo de provocar una catástrofe. Todo este episodio es insignificante en la compleja biografía de un monarca que levanta ejércitos de 100.000 hombres, reorganiza su vasto imperio poniendo orden en el caos y eleva el nivel cultural y artístico de sus súbditos hasta uno de los puntos cimeros de la historia. Pero en su intrascendencia es muy revelador de una psicología que en el relato de los hombres de los grandes acontecimientos queda enmascarada por la adulación de los cronistas. O sea, es que cuenta esta anécdota pues, para ver cómo era el carácter de Abderramán III, ya más que contar la historia en sí. Tampoco tienen grato final todas las anécdotas. Terrible es la del suplicio del niño Pelayo, sobrino del obispo de Tui, que había quedado en calidad de rey. Prendado de su talento y hermosura, Abderramán le incita a convertirse al islamismo con grandes promesas y caricias, cuyo carácter equívoco induce a Pelayo a lanzarse contra el califa, mesándose la barba e hiriéndole en el rostro con insulto a Mahoma. Conocido es el final del niño mártir, que soporta heroicamente los terribles suplicios hasta que su cuerpo mutilado es arrojado al Guadalquivir, o sea, que hacía también barbaridades. Meses antes de morir, Abderramán sufre una terrible enfermedad psíquica, hoy llamada melancolía involutiva. Ya tenía 72 años.
en la que a la tristeza, melancolía y angustia, supremo abatimiento que caracteriza a todas las depresiones de origen orgánico, se suma la incontinencia emotiva. Por lo que todos los cronistas relatan cómo en todos estos meses, aún no teniendo dolores ni motivos reales de pesadumbre, era incapaz de hablar sin lágrimas en los ojos a quienes lo atendían. Como ocurre frecuentemente en estos enfermos, tenía intervalos libres de síntomas en los cuales recuperaba. Bueno, aquí también hay un asterisco que no he leído. Dice, la ejecución de su hijo Abdalá, a quien mandó decapitar por traidor, suceso el que muchos quieren atribuir la melancolía del monarca, ocurrió 11 años antes, y durante ellos mantuvo su habitual estado de ánimo hasta la tardía iniciación de la enfermedad. O sea que también mandó decapitar a un hijo suyo. Como ocurre frecuentemente en estos enfermos, tenía intervalos libres de síntomas en los cuales recuperaba su iniciativa, y fue durante uno de ellos, inmediato ya al momento de su muerte, cuando este hombre extraordinario que tuvo el mundo en sus manos dictó el balance de su vida con la precisión enequénica que le singularizaba, proporcionándonos uno de los documentos más interesantes de la relación entre el poder absoluto y felicidad. Decía de Ramón III, aquí lo reproduce en un manuscrito, eso lo decía él mismo, ¿no? Dice, he reinado más de 50 años, en victoria o paz. He sido amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riqueza y honores, poder y placeres, aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Hombre, no cifres tu anhelo en el mundo terreno. O sea, fue un hombre que lo tuvo todo, el poder, creó el califato de Córdoba. Es que el Al-Ándalus estaba en decadencia, estaban en guerras civiles, conquistó Córdoba, conquistó hasta Ceuta, casi todo, ¿no? Fue el más importante de los monarcas de la dictadura, de la dinastía omeya. Y el Al-Ándalus, el Córdoba, era el centro del mundo, o sea, era donde estaban los mejores médicos del mundo, la biblioteca más importante del mundo en ese momento, ¿no? Que fue esplendorosa. Y sin embargo, después de 50 años de poder, después de tenerlo todo, después de decir que lo tenía todo en esta situación, he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14 días. Dice que solamente 14 días se sintió feliz. O sea, que la vida no es tenerlo todo, ¿no? Y bueno, yo la verdad que cuando lo leí la primera vez, claro, me impactó, pero ahora como ya lo sé. Y bueno, ya está leyendo también este libro muy interesante, 150 figuras estelares de la historia, que ya os leeré, y está escrito por 2 profesores de universidad. Uno de ellos es experto en historia medieval. O sea, es muy interesante. Bueno, aquí también habla de Ramón III, pero es desde otra perspectiva, como que fue un monarca muy importante que creó el califato de Córdoba, y fue el primer califa, porque antes, pues, no sé lo que había. No sé lo que había porque no me está instruyendo. Pero en fin, y bueno, lo que me hizo gracia fue lo de esto, el Craso, el rey este, que lo destronaron del poder porque era muy gordo, creo que era de Navarra, su abuela era toda de Navarra, se llamaba toda. Lo destronaron y se fue con la abuela, se fue, eso también lo cuenta aquí, en esto escrito por los catedráticos, esa anécdota, que se fue a donde estaban los mejores médicos del mundo. ¿Y qué médicos serían aquellos? Que eso no lo saben hacer los médicos de ahora. ¿Cómo habría de esplendor? ¿Qué cultura tan esplendorosa? ¿Qué hombre tan poderoso fue Abderramán III? Y sin embargo, pues, solamente él mismo dice que solo tuvo 14 días de felicidad en su vida. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo.
aquí lo dejo, ¿no? Más adelante pues os voy a leer más de personajes de este libro. Tiene mucho, bueno, empieza por Maquiavelo, pero Maquiavelo, que no lo he leído, no era un enfermo mental, no lo tiene como enfermo mental Vallejo Nájera, sino como una persona de sentido práctico y muy realista. Habla de Juana la Loca, de Caravaggio, Farinelli, de Goya, Schumann. Habla también de Hitler y Rudolf Hess, o sea, habla de muchos personajes desde el punto de vista psiquiátrico. Entonces, pues os leeré algunos más adelante. Y bueno, este figura estelares de la historia, pues habla sobre todo de monarcas o de Gengis Khan, habla de este también, de Ramón III y de otros muchos. Entonces, y hay personajes que ni conozco siquiera y de todas las épocas. Entonces, pues lo que a mí me parezca curioso, interesante, pues os lo leeré. Y bueno, amiguitos, he terminado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. La saludo.